Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una vez más un capítulo de Mao y esta vez es el capítulo número 13, pero antes de ir con el capítulo número 13 hay que iniciar con las malas noticias. Y la mala noticia esta vez es que la próxima semana la Shonen Sunday no se va a publicar. ¿Por qué razón? Sinceramente no lo sé, pero supongo que ha de ser en alguna especie de vacaciones de la misma revista, de la misma editorial, o tal vez algún festivo en Japón que no tenga yo conocimiento. Realmente no lo sé. No tengo el conocimiento exacto de por qué la Shonen Sunday por completo va a descansar, pero la próxima semana no va a haber capítulo 14 de Mao hasta el 21 de agosto. Pero no se preocupen, ya tengo pensado un video para, digamos, sustituir más o menos el video de los jueves del capítulo de Mao. Y obviamente relacionado con Mao. Entonces, nos veremos en ese video. Pero, ahora sí, empecemos con el capítulo número 12. El capítulo 12 habla de la piedra clave o algo así y inicia una vez más con Nanoka que, como vimos el capítulo pasado, leyó sobre el gato gigante que apareció entre las llamas cuando sucedió el gran terremoto de Kanto en 1923. Y ella se está preguntando algo que no recuerdo si mencioné el video pasado o no, y es justamente que sí, ella vio un monstruo, pero el monstruo que ella vio era muy distinto al demonio gato. De hecho, no se parecen tanto, pero muy probablemente, o sea, también sus recuerdos podrían no estar tan claros. Entonces sí se pregunta si estará relacionado el monstruo que vio con el demonio gato en el cielo. Pero antes de seguir con su tren de pensamiento, nos encontramos en la escuela y nos encontramos que se encuentra con nuestro muy apreciado Joyo 2. Ambos se saludan y algo que me llamó la atención y como siempre retomaré al final del video es que Nanoka dice que Joyo se... Joyo... que Shiraja se ve bastante cansado, que pareciera que no habría dormido bien. Y él le dice que se pasó la noche leyendo la historia del pueblo y que dentro de la historia del pueblo algo que le llamó la atención fue lo de las llamadas piedras clave. Él mismo explica que, de acuerdo con la mitología japonesa, hay una especie de pez gigante en el suelo y que ese pez está detenido por unas piedras. Si esas piedras se llegaran a retirar, pues obviamente habría una catástrofe, en este caso un terremoto. Obviamente él menciona que dentro de sus lecturas también se había especulado que una de las piedras clave que se encontraban justamente en dicho pueblo desapareció en el terremoto y dejó un gran agujero en el piso. Aunque Nanoka no lo relaciona, es muy interesante que el terremoto dejó un gran agujero en el piso y justamente lo que hizo que Nanoka tuviera su accidente fuera un agujero en el piso que no tenía como causas específicas. Entonces, esa es una gran pista también que creo que nos está dando Rumiko en este capítulo para desvelar el misterio del accidente de Nanoka y el fin del mundo. Pero las cosas que suceden en el pueblo raras no se detienen ahí. El mismo Shiraja menciona que hubo una plaga de ratones que invadió el pueblo el verano un poco antes del sismo. Tomemos en cuenta que Nanoka cuando se teletransportó a la época de Mao la primera vez se teletransportó en mayo y por los saltos de tiempo que ha habido muy probablemente se encuentren actualmente en la época de Mao en junio, aunque no queda tampoco tan claro porque obviamente entre época y época aún no sabemos bien cómo funciona el tiempo y bien podrían estar en junio, pero aún no llegan a septiembre y obviamente el pico del verano en Japón es julio-agosto, entonces la plaga de ratones en teoría en el pueblo de Mao aún no han sucedido. Pero la otra cosa rara que menciona Shiraja, y es también con la que continúa este capítulo, es que aparece una especie de demonio chupasangre en igual poco antes del terremoto y eso es algo que también le llamó la atención a Shiraja, pero al final de cuentas él dice algo así como probablemente me estoy desviando un poco del tema, pero deja a Nanoka pensando sobre la posibilidad de este monstruo chupasangre. Y aquí es donde hacemos el salto a la época de Mao. Y volvemos a la época de Mao, donde también aparentemente está empezando a temblar. Es muy normal y, o sea, no sé si las circunstancias fueron exactamente así en la historia real de Japón, eso lo investigaré, pero
empieza a haber cierta actividad sísmica, que de hecho si investigas sobre terremotos o grandes terremotos en la historia, siempre suele haber un poco de actividad sísmica antes y un poco de actividad sísmica después de que suceden. Como algunos de ustedes, si son de zona sísmica, sabrán que siempre que hay un temblor o un terremoto, siempre advierten de las posibles réplicas y siempre dicen a la población estén prevenidos porque la réplica puede ser incluso peor que el original. Pero, más allá de eso, el paciente que está atendiendo Mao le dice algo así que algo extraño sucedió justo donde está la piedra clave donde la gente va a rezar. Y le cuenta que apareció un edificio occidental de forma misteriosa. Obviamente esto llama la atención porque tomamos en cuenta que es Japón de 1920 y la occidentalización de Japón todavía no ocurría del todo. Entonces ver un edificio occidental aparecer de la nada obviamente llamaría la atención a cualquier persona. Mao decide ir a investigar una vez más y descubre que es una iglesia. Por las circunstancias en las que esa iglesia apareció y además de que la piedra aparente fue movida de su lugar y el cordón que aparentemente la ataba para estar protegida fue destruido, Mao automáticamente lo relaciona con el demonio gato como siempre hace las cosas entra a la iglesia corriendo. Dentro de la iglesia percibe un olor a sangre bastante extraño y aquí es donde ocurre algo que no sabía yo que necesitaba, pero lo hacía. La iglesia tiene un charco de sangre y después de ver el charco de sangre, Mao nota la presencia de una monja. Y la monja aparentemente habla con cierto acento extraño. ¿Por qué digo que la monja habla con cierto acento extraño? Es porque al menos en la versión al japonés, sus palabras aparecen escritas en katakana a pesar de ser palabras japonesas. Y creo o tengo entendido que eso sucede justamente cuando quieren interpretar que alguien está hablando con cierto acento. Entonces, si la monja está hablando con cierto acento, probablemente de Occidente, tomando en cuenta que dijeron que el edificio que apareció era un edificio de Occidente, y lo es, al ser una iglesia cristiano-católica. Pero independientemente de eso, la monja malvada le dice a Mao algo así como tú eres Mao, y Mao automáticamente se siente bastante resaltado, y es normal. Y es aún más normal porque la monja menciona unas palabras que el demonio gato también le dijo a Mao, que es justamente Mao, entrégame tu cuerpo. Antes de que Mao pueda reaccionar, aparecen del suelo unas monjas. Bueno, más bien aparecen de la sangre. No estoy muy segura si solo es del suelo o la misma sangre se materializa en unas monjas malvadas que rápidamente su cara cambia a una especie me recuerdan mucho a los doctores estos que había durante la peste. Pero más allá de que parecen doctores de la peste o que parecen colibrís bastante raros, esas monjas se convierten en eso y atacan a Mao. Mao descubre que estas monjas lo que hacen es básicamente chupar sangre y también se da cuenta que su sangre no está afectando a las monjas. Como ya habíamos visto antes, tanto la sangre de Mao como la sangre de Nanoka tiene ciertos efectos en ciertos demonios que son bastante nocivos. Y entonces Mao dice que estos efectos que tiene su sangre no las están afectando y por lo tanto ellas son... Y ahí se termina el capítulo. No sabemos exactamente cuál es el origen de estas monjas malvadas, ¿no? Pero, ahora sí, vamos a comentar lo poco que se puede rascar de este capítulo, ya que este capítulo básicamente es la premisa al arco siguiente. Como ya saben, siempre hay ciertos capítulos que cierran un arco. Por ejemplo, el capítulo anterior más bien fue un capítulo de descanso, mientras que el capítulo del cierre del arco de Shouko fue el capítulo donde la arrestan y menciona lo del fin del mundo. Y este capítulo básicamente es el que marca el inicio del arco del ataque de las monjas asesinas. El ataque de las monjas asesinas se escucha como banda de pop punk que de principios de los 2000. Voy a anotarlo, voy a hacer el título del video. Hoyo 2 me está ganando bastante como personaje.
Debo decir que, o sea, Hoyo original, y como ya dije, yo creo que es un personaje que pudo haber sido explotado de una mejor manera dentro de Inuyasha, pero no lo fue. Y eso también hace que, al menos para mí, el Hoyo original no tenga tanto encanto. Tal vez si hubiera sido explotado como a mí me hubiera gustado que Rumiko lo explotara, me hubiera interesado más el personaje. Pero Rumiko decidió no explotarlo y enfocarse más en Koga. En este caso creo que Rumiko sí se está esforzando bastante por enfocar a Hoyo 2 de una forma bastante interesante. Porque, como ya vimos también en el capítulo anterior, Nanoka sí se siente conmovida por Shiraha. Y en este capítulo, Nanoka de una forma u otra se siente bastante preocupada por el hecho de que Shiraha también está invirtiendo bastante su tiempo en saber lo que está sucediendo en la otra época, a pesar de que él no sabe absolutamente nada. Solo sabe que Nanoka tiene cierto interés por el pueblo y las cosas que sucedieron en el pueblo durante el gran terremoto de Kanto. Entonces, un gran punto para Shiraha es el hecho de que se está convirtiendo en un personaje que a mí me está gustando bastante. Y digo, o sea, si va a ser un rival amoroso de Mao eventualmente más explícito, estoy total y completamente dispuesta a leer eso. Debo decirlo, o sea, sí, en un principio Shiraha me recordó a Hoyo, pero también debo confesar que tiene ciertos elementos que son muchísimo más cercanos, por ejemplo, a Ryoga o a Tsubasa en Rine, Ryoga en Ranma, Tsubasa en Rine, y que también me gustan bastante. Es como una especie de Hoyo mejorado, y debo decirlo, el personaje se está ganando un lugar en mi corazoncito. Ahora, como el arco como tal probablemente al fin nos conecte con quién es y qué es el demonio gato. A ver, que hasta el momento solo hemos tenido ciertos flashes de lo que puede ser este villano principal, y aparentemente las monjas tienen una conexión mucho más cercana al demonio gato y mucho más explícita. Debo confesar que a mí la idea de las monjas me encanta. Pero no lo sé realmente, me gusta mucho ver monjas asesinas malvadas. Entonces, este arco aparentemente me va a gustar mucho, solamente por mis gustos personales y porque aparentemente estas monjas son bastante perturbadoras. Pero me agrada la idea de que probablemente ellas al fin nos vayan a contar o nos vayan a acercar muchísimo más al demonio gato. Ahora, hablando ya un poco más sobre la trama principal de la historia, empiezo a dudar que este gran mal que tengan que pelear sea el fin del mundo, pero muy probablemente el fin del mundo sí los vaya a conectar tal vez con el demonio gato o no. Y es que, a ver, o sea, como ya dije, viendo más o menos los tiempos de la historia, el tiempo de la historia es bastante confuso. Y por esa misma confusión, no sabría decir si pueden pasar 3 capítulos o 20 en lo que llegan a este supuesto fin del mundo. Porque bien, si bien Nanoka ha pasado más días en su época, muy probablemente esto también incremente los días que han pasado en la época de Mao. ¿A qué me refiero? Sí, Nanoka puede ser que haya pasado hasta ahora, tengo entendido, 4 días en su época, y esto puede llevar a que en la época de Mao hayan pasado 20 o hasta 30 días, lo que podría situar la historia en julio o incluso en agosto, y eso ya es muy cercano al 1 de septiembre, que es cuando ocurre el gran terremoto de Kanto. Entonces, eso me llama muchísimo la atención, porque no sé si el gran terremoto de Kanto más bien nos va a conectar con la idea del demonio gato y qué va a tener que hacer el demonio gato como villano principal de la historia, que aparentemente es ahí a donde apunta. Pero por otro lado, no sé qué tanta relación o qué tanto vaya a cambiar el fin del mundo también, la dinámica que tiene la serie actualmente, porque sabemos que el fin del mundo es también la época donde probablemente Nanoka se transportó cuando tuvo su accidente, aunque Nanoka misma lo está dudando porque los monstruos que se vieron fueron distintos. El de ella no es precisamente un demonio gato, es una
cosa extraña, no lo sé, no sé, me recuerda un poco a la mujer sin pies, pero no es la mujer sin pies. Pero, o sea, el diseño me recuerda un poco, ¿no? Pero no es el demonio gato, porque el demonio gato ya lo hemos visto en Recuerdos de Mao y en este recuento de la historia que hace Nanoka a partir de los libros, y literalmente es un gato. O sea, no es una cosa extraña. Entonces, me llama mucho la atención realmente ver cuál va a ser, ahora sí, digámoslo, el villano definitivo de la historia, porque sí parece estar apuntando al demonio gato. Y esto obviamente tiraría en parte mi teoría de que el demonio gato, de una forma u otra, toma a Nanoka como su huésped, como ya también habíamos visto que Mao ha dicho que puede hacerlo, y tomando en cuenta que el gato demonio lo que quiere de huésped es a Mao, aparentemente, sería un villano un tanto curioso y bastante curioso, y me llamaría mucho la atención ver cómo Rumiko lo puede tomar desde ahí. Entonces sí, capítulo a capítulo dudo un poco más de si Nanoka o no estará relacionada con el demonio gato, porque si sí lo está y el demonio gato realmente, digamos, forma parte de Nanoka de una forma u otra, me llamaría muchísimo más la atención ver cómo se desenvuelve la relación de Mao y Nanoka, porque Mao claramente detesta al demonio gato con toda su alma. Entonces, sería, como ya dije, sería un villano bastante curioso, y obviamente sería una problemática bastante interesante, que no sabría cómo Rumiko la puede abordar, o al menos no de momento. Porque, a ver, el capítulo pasado yo dije, muy probablemente el siguiente es un corre ve y dile, y no pude estar más equivocada. Fue un básica, en vez de un corre ve y dile, fue un saltemos al siguiente arco, pero están separados. O sea, en los dos arcos anteriores, Mao y Nanoka estaban juntos desde el inicio. Pero en este caso le dio una vuelta al arco y Nanoka está en su época mientras Mao está luchando contra monjas. Entonces, no sé cómo vaya a conectar las historias, y me llamaría mucho la atención, sobre todo porque no sabemos dónde quedó Otoya después del ataque de las monjas. Bien podría haberse ido al pueblo o bien podría seguir en la iglesia. Y si sigue en la iglesia no sabría cómo es que Nanoka de una forma u otra llegaría a esa zona, porque Nanoka está claro, no conoce muy bien la zona en el tiempo antiguo. Obviamente muchas cosas han cambiado en 100 años que han pasado entre una época y otra. Y si Otoya llega a irse al pueblo, sí podría ocurrir la posibilidad de que Nanoka se encuentre con Otoya y Otoya la lleve a donde está Mao. Y probablemente ahí podamos descubrir un poco más sobre qué es Nanoka realmente, si también está maldita igual que Mao, o si es un recipiente del demonio gato, que también es esa posibilidad que yo sigo creyendo que es la más acertada. Pero yo en lo personal, como ya dije, si llega a ser acertada, el demonio gato resultaría ser un villano muy curioso. Y realmente me interesaría mucho ver cómo Rumiko toma esta idea y cómo la desenvuelve, porque es algo que yo no me imaginaría de momento. Pero como siempre, lo más importante es lo que tú piensas, lo que tú opinas, lo que tú crees que pasará, y déjalo aquí en los comentarios. Y como ya dije al principio del video, pero lo repito al final por si acaso, la próxima semana la Shonen Sunday descansa. Ninguna publicación de la Shonen Sunday va a salir. Que bueno, no sé cuántas, o sea, más allá de Detective Conan, no sé qué otros mangas de popularidad estén sacando en este momento. Pero sí, la Shonen Sunday descansa esta semana. Y obviamente la próxima semana no habrá capítulo nuevo de Mao, pero yo estoy preparando algo. Obviamente aún no lo grabo, pero sí, ya lo estoy preparando, ya lo estoy investigando, y realmente no sé si les vaya a gustar o no, porque va a ser algo muy raro. Pero espero que les guste. Va a estar relacionado con el manga de Mao, pero digamos que me inspiré un poco en algo que hice el video de Mao anterior, que fue básicamente sacar mi lado geek de historia. Entonces no sé si les vaya a gustar, ya lo juzgarán dentro de una semana.
Nos vemos en el siguiente video y nos vemos la siguiente semana para ese video especial de Mao, tomando en cuenta que Shonen Sunday descansó. Entonces, nos vemos. Bye bye.